Listo. A ver, chicos, el tema que vamos a ver hoy es el círculo de Moore. Le pasé un documento de un texto que es el siguiente. Ahorita vamos a ver la teoría y le voy a explicar qué es el círculo de Moore. Prácticamente es un método gráfico en el cual nosotros con las inercias, tanto en X, Y y el producto de inercia, nosotros hallamos los momentos máximo, mínimo, momento de inercia máximo, mínimo y los ángulos óptimos. ¿Ya? Entonces, ahorita voy a explicarle la teoría y qué es lo que los pasos que tenemos que realizar. Porque el ingeniero les pidió que calculen la inercia en X, inercia en Y y el producto de inercia, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, auxiliar. Ya. Hacemos lo siguiente. Aquí está. Aquí está. Círculo de Moore. No dice, es un método gráfico del momento, como dice aquí, momento y producto de inercia. Introducción. Es un método gráfico práctico y sencillo que nos permite para encontrar los momentos principales de inercia y el ángulo óptimo a partir de los valores tradicionales, inercia en X, inercia en Y, producto de inercia o viceversa, para lo cual es necesario tomar una escala en cada problema que se presente. Listo. Hasta ahí claro. Entonces, como podemos ver en este dibujito, nosotros vamos a trazar una línea horizontal y vamos a originar un centro que lo vamos a determinar O, aquí. Y aquí, si se pueden dar cuenta, indican, por ejemplo, inercia en X es dato, inercia en Y es dato y producto de inercia es dato. Entonces, analicemos. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es transformar esas inercias a una escala. En los ejercicios que le voy a mostrar ahorita, le voy a explicar cómo. Por ejemplo, aquí pueden ver desde el punto O hasta el punto M, ¿qué me dice? La inercia tanto X o Y puede ser el que sea mayor, ¿ya? Marcelo, si X es mayor, ese lo voy a colocar, ¿no? Y si la inercia en Y es mayor, cualquiera de esos lo coloco. Y el menor va a ser el de O hasta N. Listo. Nosotros analizamos eso, viene lo siguiente. Dice, inciso C, punto del origen del radio del círculo de Moore. ¿Qué quiere decir ese punto C? El origen donde va a partir mi radio. Bueno, ¿cómo hallo eso? Primero tengo que hallar OC, que es la distancia desde el origen hasta el punto del centro del radio, que es esto de aquí. A ver, le voy a cambiar el color, si puedo. Puedo. Esto de aquí, de O hasta C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo puedo hallarlo? OM, que ¿qué va a ser? Va a ser la inercia en X inercia, perdón, no sé si se escucha. Sí, se escucha. Estamos en OC, ¿no? Hallamos OM, que ya sabemos que es la distancia inercia en X o inercia en Y, la mayor, ¿no? Eso obviamente lo vamos a transformar a una escala. Más ON, que es la inercia tanto en X como en Y, el menor. Y listo, lo podemos hallar. Hallamos la distancia del centro del radio. Luego, hallamos CN y CM. ¿Qué llega a ser CN y CM? La distancia desde el centro hasta este punto. Lo mismo para el otro. Lo mismo. Después, ¿qué hacemos con el producto de inercia? El producto de inercia tiene una condición, el producto de inercia. Ahorita se lo voy a mostrar. Una condición. ¿Qué me dice? Si la inercia en X es mayor que la inercia en Y, ¿lo ven este dibujito, no? Este palito que está hacia arriba, ¿cierto? Lo pueden ver, ¿no? ¿Qué dice? Si inercia en X es mayor que la inercia en Y, lo vamos a graficar debajo de la línea horizontal. Y si la inercia en X llega a ser menor a la inercia en Y, lo vamos a dibujar arriba. Y aquí, presten atención. Aquí pueden ver que hay un signo positivo y un signo positivo. Marcelo, ¿qué significa eso?
Ustedes tendrán en cuenta que cuando nosotros realizamos producto de inercia nos puede salir positivo o negativo, ¿no? ¿A qué me voy? En lo siguiente. Tomemos este ejemplo, el de aquí. Inercia en X es menor que la inercia en Y, ya. Pero nuestro producto de inercia llega a ser negativo. ¿Qué podríamos hacer? A ver, alguien que me diga dónde corresponde que lo grafique, hacia arriba o hacia abajo. ¿Alguien me puede decir? En el caso, Hacia hacia abajo. abajo, ¿no? Hacia abajo, ya. Eso lo vamos a tener muy en cuenta en el ejercicio que voy a realizar ahorita. Después, cálculo del radio. R. Esto es fórmula, OA y OB. ¿Cómo la llamo eso, Marcelo? Listo. Una vez que nosotros tracemos la inercia en X y la inercia en Y, obviamente esto va a estar a una respectiva escala, ¿no? Entonces, una vez que nosotros punto hasta el punto C, vamos a obtener nuestro radio. ¿Sí? Listo. ¿Y qué hacemos con el compás? Trazamos nuestro círculo. Listo. Marcelo, aquí yo veo que al intersectarse nuestro radio, esperen a ver, alguien que quiera entrar. Está ahí harto. Ya, entraron todos. Entonces sigamos. Listo. ¿En qué vamos? ¿Sí o no que ya tracé mi circunferencia y se intersectó con mi línea horizontal? ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿no? El punto de origen hasta el primer intersección que se hace, le hemos llamado A. Esto va a ser el momento de inercia máximo. ¿Ya? Y está denominado por I sub 1 igual a OA. Y el otro extremo donde se intersecta, el más cercano al O, es el momento mínimo. Y listo. ¿Qué es lo que nos pide? Hallar el momento máximo, el mínimo y el ángulo óptimo. Una vez que nosotros hallamos, con nuestro transportador, respecto al horizontal, vamos a tener ese ángulo, ¿cierto? Y este ángulo nosotros lo medimos con el transportador y ya vamos a obtenerlo. Luego, desde el punto E, lo pueden ver aquí, ¿no? Que es la intersección desde el punto C con el producto de inercia, con la unión del punto B, se me va a dar el ángulo θ sobre 2. ¿Y eso qué llega a hacer? ¿Alguien me puede decir qué llega a hacer? ¿El ángulo óptimo o no? ¿Alguien me puede responder? ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahorita lo que estoy explicándole? Más o menos la idea del concepto para que empiece el ejercicio. ¿Alguien me puede responder? Chicos, ¿se escucha? Sí, sí. Ya, listo. Si no hay ninguna duda, nos pasamos al ejercicio. Aquí, miren, aplico círculo de Moore para calcular OA. ¿Qué es OA? ¿Qué me dice aquí OA? Momento máximo de inercia, ¿no? Aquí está, momento máximo de inercia. OB, ¿qué llega a ser? Momento mínimo de inercia. Y el radio me pide hallar θ sobre 2 y θ. Donde ustedes tienen esto de datos, miren. Ustedes deben tener esto, inercia en X, ¿no? Que está en metro a la cuarta. ¿Y qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que buscar una escala en el cual nos pueda entrar en nuestro dibujo. Por ejemplo, en este caso, yo usé una escala. ¿Qué escala? 1 centímetro equivale a 80 metros, perdón, 80 metros a la cuarta. ¿Sí?
metro a la cuarta, con metro a la cuarta se me van, y transformándolo me da en 5,246 centímetros. Pero ojo, aquí nosotros no podemos colocar 5,246 centímetros, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos la regla exacta, así que al primer decimal, 5,2 centímetros. Listo. Ahora inercia en Y. Lo mismo, ¿no? La misma escala que utilicé acá, la utilicé acá, y me dio 8,621 centímetros. Utilicé el primer decimal. Inercia en Y. Listo. Aquí miren, mucho ojo, inercia el producto de inercia me dio negativo, ¿no? Aquí hay que tomarlo en cuenta. También lo transformé a escala y me dio 5,8 centímetros. ¿Se acuerdan de esta condición? ¿Qué decía la condición de la teoría? Si la inercia en X es mayor a la inercia en Y, va a estar por debajo y va a ser positivo, me dicen. Listo. Y el inciso B, si la inercia en X llega a ser menor a la inercia en Y, ¿qué va a hacer? Va a estar dibujado en la parte de arriba. Listo. Entonces, analizamos. ¿Alguien me puede decir quién es mayor, inercia en X o inercia en Y? Inercia en Y. Inercia en Y. Entonces, vamos a utilizar esta condición, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Y me dice, Marcelo, esta condición la vamos a utilizar simplemente si el producto de inercia llega a ser positivo. Y al de nosotros, nuestro dato, ¿qué nos dio? ¿Qué dato es este? Negativo, ¿no? ¿Dónde lo vamos a dibujar? ¿Arriba o abajo? ¿Alguien me puede responder? Abajo. Abajo, ¿no? Entonces, listo. Yo ya tracé. ¿Qué hemos dicho que era OM? OM era el mayor, ¿no? Ya puede ser inercia en X o inercia en Y. ¿Cuál era el mayor? La inercia en Y, que era 8,6 centímetros. Con mi reglita, yo mido desde O hasta M 8,6 centímetros. Y está aquí, miren. Listo. Es OM. Y ON, ¿qué llegaba a ser? La menor inercia, ¿no? Que me dio 5,2 centímetros. Listo. Una vez graficado eso, ¿qué me dice que puedo hallar? El centro, ¿no? ¿Cómo lo hallamos el centro? OC. ¿Se acuerdan que le dibujé le mostré las formulitas, ¿no ve? OC, que era igual a OM más ON dividido entre 2. Entonces, OM, ¿cuánto vale? OM, sabemos que es la inercia mayor, que me dio 8,6, más la inercia menor, que es ON 5,2 dividido entre 2. Entonces, ¿qué me dijo? Que la distancia desde el origen O hasta C me va a dar 6,9 centímetros. Listo, yo ya tengo mi... ¿Qué era C? Recordemos, a ver, ¿qué era C? Aquí está OC, fórmula para encontrar el punto C, me dice. Entonces, y el punto C es el origen del radio del círculo de Moore. Listo. Ahora lo que nosotros debemos dibujar es el producto de inercia. El producto de inercia me dio 5,8 centímetros. Ya supimos que la condición era la inercia en X menor inercia en Y. Me dice que el producto de inercia positivo va a ser dibujado arriba. Pero como es negativo, lo vamos a dibujar abajo. Entonces, la inercia, el producto de inercia nos dio 5,8. Entonces, yo dibujo 5,8 hacia abajo. Obviamente debe ser perpendicular esta horizontal con esta vertical. Y como pueden ver, aquí dice 5,8 es el producto de inercia. Listo. ¿Qué más hacemos, Marcelo? Hacemos lo siguiente. Unimos del punto C hacia el extremo del el final del producto de inercia, me da el punto E, ¿no? Listo. Aquí yo ya tengo esto. ¿Qué llega a ser esto? Mi radio. Listo, mi radio. ¿Qué hago yo? Con ayuda de mi compás, empiezo a trazar, ¿no? Todo el círculo de Moore. Todo este círculo. Perdón, un poco chueco, pero la idea se entiende. Listo. Una vez que yo lo tracé,
¿Qué me dice la teoría? Me dice la teoría que OA llega a ser la distancia desde el origen hasta donde corta el círculo con la horizontal, que es esto, OA. Y OB, el otro extremo, que es el más cercano al origen, ¿no? OB. ¿Qué me dice la teoría? Revisemos. OA, desde O hacia A, es el momento de inercia máximo. Y de OB va a ser el momento de inercia mínimo. Listo. Marcelo, ¿qué hacemos aquí? Hacemos lo siguiente. Con nuestra regla nosotros medimos cuánto nos da en centímetros desde O hasta A. A mí me dio 12,9 centímetros, pero no nos olvidemos que teníamos una escala, que era 1 centímetro es igual a 80 metros cuadrados. Ya no queremos en centímetros, queremos en metros cuadrados. Entonces al revés va a ser. Centímetro con centímetro se me van y me va a quedar en metros a la cuarta. Y me dio OA 1032 metros a la cuarta. ¿Qué llega a ser esto, Marcelo? ¿Alguien me puede decir qué llega a ser? El momento máximo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora desde O hasta B, yo lo mido y me dio 0,9 centímetros. Entonces eso lo transformo a escala de metros al cuadrado, centímetros con centímetros se me van, y me da 72 metros cuadrados. ¿Y qué llega a ser eso, Marcelo? Llega a ser el momento de inercia mínimo. Mínimo. Bueno, ya hemos hallado OA, que es el momento de inercia máximo, OB, el momento de inercia mínimo. El radio lo tenemos que hallar ahorita. ¿Cómo lo hallamos el radio? Con esta formulita. OA menos OB. Y aquí lo tengo, la operación OA, ¿cuánto me dio en centímetros? 12,9 centímetros. Menos OB, que me dio 0,9 dividido entre 2. Y si yo calculo esto, y ustedes lo miden con su regla, le va a dar en centímetros esta cantidad, que es 6 centímetros. Listo. Marcelo, ¿cómo hallamos el ángulo? Sabemos que el ángulo θ lo podemos hallar con nuestro transportador respecto a la horizontal. Desde esta línea horizontal respecto a esta inclinada me dio me dio 74 grados. ¿Y cómo hallamos el θ dividido entre 2? Recuerden, hacia el punto B lo trazamos así, perpendicular, segmentada la línea, y aquí nos tiene que dar la mitad de esto de acá, 74 grados. Entonces me dio 37. Y aquí pueden ver ustedes que yo le coloqué negativo. Marcelo, ¿por qué le coloqué negativo? ¿Se dan cuenta por qué le coloqué negativo? Por el producto de inercia me mandó hacia el por debajo. Por eso le coloco aquí por debajo negativo. Y eso es lo único que tienen que hacer. ¿Tienen alguna duda? No. ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Se quedó claro? Escuchame, hermano, una preguntita. Diga. Acá el IX y el Y, momento de inercia, son datos, ¿no? O sea, eso no tenemos que sacar a partir del círculo de Moore, ¿correcto? Es correcto. Ahí. Lo que es inercia en X, inercia en Y, el producto de inercia ustedes lo tienen porque ya lo calcularon analíticamente. Pero eso sí o sí se calcula analíticamente, ¿no? Sí, sí o sí. Ustedes ya lo tienen ya. Sí. ¿Tienen alguna pregunta más, chicos? Para que corte la grabación y se lo suba de una vez y lo puedan mirar. Sí, esa escala a la que transformaste, Marcelo, Ya. siempre sí puede, esa opción siempre sí no ve en caso de que sea una cantidad enorme, digamos, se puede aumentar esa escala o Claro, minimizar. vos tenés que jugar ahí con tu escala para que te dé en centímetros y, digamos, te pueda entrar en tu dibujo, ¿no? Porque no vas a colocar, digamos, si te sale 20 centímetros, tenés que jugar con la escala para que te dé un poquito más cercano a tu dibujo, digamos, para que no se salga. No sé si me entienden, digamos, por ejemplo, en dibujos técnicos, si se Sí, acuerdan que buscábamos escala, ¿no? sí se entiende, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga dudas? ¿Todo claro?
Marcelo, si sale el IX sale mayor que el IY y después Si sale el sale mayor, ocupas esto. ¿Qué y quiere sale decir? Que tenés que graficar debajo, pero tenés que tener mucho cuidado si tu producto de inercia es negativo. A ver, Luis, ¿estás ahí? A ver, ¿quién hay aquí? Pues? A ver. Jonathan, ¿me escuchás? Luis. ¿A mí me decís? Sí, ¿no? Ah, ¿qué fue? ¿Qué pasaría si la inercia en X fuera mayor a la inercia en X? Perdón, la inercia en X fuera mayor a la inercia en Y. ¿Dónde lo graficaría mi producto de inercia? En el eje X positivo y Y negativo. Es correcto, pero tengo que tener en cuenta que aquí sea positivo, ¿no? Si es negativo me dice no, está mal, y armame hacia arriba, ¿ya? y los ángulos salían positivos, ¿no? Serían Sí, positivos los saldrían ángulos. positivo. Y si sale positivo el producto, entonces el ángulo sería negativo porque va abajo cuando es. Sí, porque va debajo. Oye, entonces lo que manda aquí es el producto de inercia. No, está mal eso. A ver, ¿quién fue el que me preguntó? ¿Quién fue el que me preguntó? Por ejemplo, si inercia en X es mayor a inercia en Y y tu producto de inercia es positivo, aquí tu ángulo va a ser positivo. ¿Por qué? Porque está en el eje que corresponde, si te das cuenta. Ya si es negativo, va a ser arriba y arriba te dice que todo es negativo en este caso. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entendió esa parte? Sí. ¿Ya? Entonces voy a cortar la grabación para subírselo, ¿ya? ¿No hay Auxiliar, ninguna pregunta más? ¿y esos ángulos qué serían? El Los 74 y el ángulos 70. óptimos, ¿Para qué sirven eso? para indicarte en dónde se encuentra tu momento máximo y tu momento mínimo. Ya. Nada más. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? A ver quién dice en el chat. No, si el producto de inercia es negativo, no es condición suficiente para que el ángulo sea negativo, dice. A ver, está claro la pregunta. Que dice, si el producto de inercia es negativo, ¿ya? No es condición suficiente para que el ángulo sea negativo. A ver, ya, analizamos este caso, por ejemplo. A ver, el acá, ¿no? Estábamos analizando. Si inercia en X es mayor, me dice que debajo lo vamos a dibujar, pero tenemos que confirmar si nuestro producto de inercia es positivo. Si es positivo, lo dibujamos en este extremo. Si es negativo, hacia abajo. Y obviamente, como dice el compañero, es condición suficiente para que sea el ángulo negativo. ¿Se aclaró la duda, Jonathan? Entonces nosotros utilizaríamos el IXG, ¿no? Porque creo que eso nos pidió. El Claro, IX, están graficando en el centro de gravedad así con sí, ese. con el IXG y el IYG, ¿no? Con eso, con los tres G, ¿no? Hasta el producto, ¿qué? Ya. ¿Ya? A ver cómo pueden buscar su escala, digamos. A ver si pueden ayudar aquí. Por ejemplo, no sé, que le dé un número cercano a esto, digamos, y buscar su escala dividiendo y que le dé 5. ¿Cómo pueden hacer? Un centímetro, ¿cuánto metros a la cuarta tiene que ser? Pueden despejarlo, digamos. Pueden colocar, no sé, que aquí sea 5 y aquí en X y lo despejan y le va a dar más o menos una escala. Ustedes tienen que jugar con eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay más preguntas para que corte la grabación y lo suba? Para que no tardemos mucho. Bueno, voy a cortar la grabación.